Hola, la presente contribución forma parte del programa de Derecho Penal que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR, es decir, el concepto final de acción o acción finalista. A raíz de las críticas formuladas al causalismo, sea en su vertiente naturalista o valorativa, neokantiana, de Mettger, comenzó a gestarse un cambio en la teoría del delito, cuya paternidad recayó en el profesor de Bonn, el alemán Hans Belsen. Belsen advirtió que la acción no podía ser un mero proceso causal, e inspirado en la psicología de su época y en Nicolás Hartmann, un filósofo alemán que en 1921 editó uno de sus libros más importantes que se tituló Líneas fundamentales para una metafísica del conocimiento, donde abordó el problema del conocimiento desde lo psicológico, lo lógico y lo ético, y que sirvió a Belsen para reconsiderar sus estudios de la estructura de la acción. Entonces concluyó que las personas, gracias al conocimiento y a la experiencia de la dinámica de los hechos, pueden conducir su vida hacia determinado objetivo y conforme a su voluntad. Más precisamente, Belsen dijo que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever en cierta medida las posibles consecuencias de su actuación, fijarse por ello diversos objetivos y dirigir planificadamente su actuación a la consecución de esos objetivos. Por lo tanto, esto siendo así, acción humana es ejercicio de actividad final. Para lograr la coherencia del sistema, también se modificó el contenido de la culpabilidad, trasladando los elementos subjetivos del dolo y la culpa al tipo. Ello generó consecuencias prácticas, pues ya no sería necesario transitar por el análisis de todas las categorías para saber si la acción emprendida era dolosa o culposa. También generó impactos en la teoría del error y en el régimen de la coparticipación. La teoría propuesta por Belsen obligó a una profunda transformación del sistema jurídico penal que llegaría incluso hasta nuestros días, aunque no puede decirse que el tema está laudado, ni mucho menos porque fuera tanto del finalismo, pero también dentro del mismo, se alzan críticas sobre la ubicación sistemática de determinados institutos. Por ejemplo, en el tratamiento a dar, en la omisión y en los delitos imprudentes. Este último, precisamente, es difícil de encontrar cabida en una finalidad, pues está gobernado por la falta de un deber de cuidado y no por un querer consciente hacia determinado resultado. En esencia, el objetivo perseguido por quien actúa imprudentemente es inocuo, es irrelevante a los efectos jurídicos penales. Por ejemplo, quien olvida cerrar la llave del gas cuando se va a trabajar y provoca una explosión que lesiona a un vecino, no puede advertirse ningún objetivo ni dirección planificada, como sostenía Belsen en su definición. Es algo que no es querido, por lo tanto, no es ejercicio de actividad final. El hecho se debe más bien a la falta de cuidado causante del resultado y, como bien dice Roxin, esta no tiene sitio alguno en la estructura de la finalidad. Ahora bien, no obstante las críticas formuladas al causalismo, no puede negarse la influencia de la teoría finalista que fue presentada por Belsen en la década del 30 del siglo pasado y luego continuó desarrollándola con otras obras, así como también por parte de sus discípulos. La teoría se desarrolló primero en Europa y luego llegó a América Latina. En Uruguay fue introducida por la profesora Adela Reta en un artículo publicado en 1959 en la revista del Centro de Estudiantes de Derecho titulado Doctrina de la Acción Finalista. Ello provocó un cambio en la doctrina nacional porque décadas más tarde los manuales de derecho penal escritos por autores compatriotas comenzaron a orientar sus contenidos conforme a la doctrina de Belsen. En la estructura
de la acción final se pueden distinguir dos fases, una interna y otra externa. La fase interna se desarrolla en la esfera del pensamiento del autor. Comprende, a su vez, primero, una proyección anticipada de la realización de un fin. Implica proponerse una meta, dar muerte a una persona, sustraer dinero ajeno, suministrar droga, etc. Segundo, la elección de los medios, es decir, una vez definido el fin, es necesario elegir los medios para alcanzar el objetivo propuesto. Esto se hace en función del saber causal y puede ser, por ejemplo, un arma de fuego, un puñal, un veneno, un engaño artificioso, etc. Esta selección solo puede hacerse a partir del fin. Como dice Muñoz Conde, solo cuando el autor está seguro qué es lo que quiere, puede plantearse el problema de cómo lo quiere. Y tercero, la fase interna también incluye lo que se denomina los efectos concomitantes, que van unidos a los medios elegidos y al fin que se propone. Por ejemplo, si elige un edificio para disparar contra el objetivo, la estrategia para ingresar a un inmueble, el horario nocturno, diurno, etc. Por su parte, la fase externa sobreviene una vez anticipado mentalmente el fin, seleccionado los medios y además considerado los efectos concomitantes. Es decir, se cumple un proceso interno de elaboración. A partir de allí, el autor exterioriza su proyecto y lleva a cabo su acción. Por ejemplo, proyectó matar y mata, proyectó sustraer cosa ajena y comete un hurto, proyectó una estafa e induce en error al sujeto pasivo, etc. Como dice Zaffaroni, la etapa externa consiste en la puesta en marcha de la causalidad en dirección a la producción del resultado. Tal vez pueda ayudar a entender si aplicamos esta lógica a un ejemplo de la vida cotidiana. Así, quien pretende dedicarse al deporte, la primera etapa, la interna, consiste en elegir la disciplina. Por ejemplo, físico-culturismo. Luego selecciona los medios, las mancuernas, las pesas, y también analiza los efectos concomitantes, dónde comprar los equipos, si es en el país, en el exterior, salen más caros, más baratos. Y luego se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa externa, que es poner en marcha la causalidad, que en este caso para abrir el gimnasio, es decir, alquilar un inmueble, la propaganda. El mismo desarrollo intelectual es aplicable a nivel jurídico. Como viene de verse, la finalidad tiene el sentido que se asienta sobre la previsión de la causalidad, pero la finalidad no debe confundirse con la voluntariedad, con la voluntad. La voluntariedad significa que un movimiento corporal y sus consecuencias pueden ser reconducidos a algún acto voluntario, siendo indiferentes las consecuencias que quería producir el autor. Es decir, mediante un acto voluntario, elijo el movimiento corporal que llevará a modificar el mundo exterior. Por ejemplo, elijo flexionar el dedo colocando el gatillo para disparar el arma. Ello es voluntad o voluntariedad, pero otra cosa es el objetivo que me propongo al disparar el arma, es decir, quitar la vida a la persona. Eso es finalidad. Entonces, para entender la acción más allá de su característica abstracta de mera voluntariedad, es decir, en su forma esencial, solo es posible lograrlo mediante la referencia a un determinado resultado querido. Así, por ejemplo, el cocinero que vierte veneno en la comida de los invitados creyendo que es un condimento, el acto voluntario es solo con relación a la preparación de los alimentos, pero no respecto de la muerte de los invitados que ingirieron la comida envenenada, que eso no es querido. Como se advierte, el nivel de análisis cambia si se aplica el modelo causal mecanicista que si se aplica la acción como ejercicio de actividad final. Pero también puede ocurrir que un movimiento corporal y su consecuencia sea causado voluntariamente, pero no ser querido en su contenido.
Ello por cuanto el mero hecho que una acción sea voluntaria no significa necesariamente que dicha acción sea libre. Es decir, a veces un sujeto hace algo porque quiere, pero no lo hace libremente. Una persona puede querer apoderarse de un documento privado ajeno para entregarlo a un tercero, pero si lo hace constreñido por la amenaza de muerte a un familiar suyo, por ejemplo un hijo, su acción será voluntaria, pero no puede decirse que sea libre, es decir, que lo haga con conciencia y voluntad. En igual sentido, tampoco correspondería reprochar a un demente que quiere la muerte de un tercero porque su incapacidad psíquica no le permite actuar libremente, como advierten. Entonces hay un cambio respecto de la acción, como lo proponía el causalismo, donde no se tenía en cuenta la finalidad con el modelo propuesto por Belsen, donde la acción lleva implícita la finalidad de la gente. Y hay algo más. Si iniciado el proceso de ejecución, pero por causas ajenas a la voluntad de la gente, no se lograra el fin propuesto, la conducta desarrollada seguirá siendo acción, pero en lugar de ser un delito consumado, será un delito en grado de tentativa, tentado, que es lo mismo. Ahora bien, los logros de esta teoría pueden sintetizarse en los siguientes. Primero, se llega a la teoría del ilícito personal, donde el dolo y la culpa pasan de la culpabilidad al tipo. Segundo, se separa el dolo de la conciencia del ilícito y con ello se llega a formular el error de tipo y el error de prohibición. Tercero, se repercute en la teoría de la participación. Y cuarto, el delito culposo sufre una variante importante al estudiar el problema de la violación del deber de cuidado en el tipo. A modo de conclusión, científicamente la tesis de Hans Belsen respecto de la teoría final merece respeto, por cuanto metodológicamente se presenta como más razonable, lógica y armónica respecto de la teoría causal, y además porque resuelve problemas dogmáticos, al menos algunos de ellos, que el causalismo no brindaba solución. En la próxima contribución se analizará el concepto social de acción, el concepto negativo y el concepto personal. Muchas gracias.